Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos gente de Facebook, bienvenidos gente de Instagram. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelos, profesor de Historia de Instituto, y os doy la bienvenida a este último directo dedicado a la serie dedicado a esta serie del siglo XX. Hemos hablado ya de la Primera Guerra Mundial, hemos hablado del periodo de entreguerras, hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, y ahora hoy vamos a hablar de un temazo. Ya me está dando problemas Facebook, ya vuelve la gente de Facebook. Os recuerdo, yo soy, no sé si me he presentado, yo soy Juan Jesús Pleguezuelos, autor de varios libros. Por ejemplo, tengo como una historia, un ensayo sobre educación y sobre historia, donde cuento mi experiencia como profesor, y también este libro lo podéis encontrar en Amazon y en todas las librerías, y también soy autor de este libro, que son los 10 hábitos del estudiante exitoso, que este libro lo tenéis en mi blog, www.elprofesorinquieto.com. Bueno, vamos a empezar con el... Vamos a empezar a hablar, vamos a empezar con el tema, que es la Guerra Fría. Termina la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido e Inglaterra han ocupado Alemania, en parte también Francia. La URSS también ha ocupado Alemania. Y aquí empieza el problema. La Guerra Fría es ese periodo de la historia que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. El mundo se divide en dos bloques. Un bloque liderado por Estados Unidos y otro bloque liderado por la URSS. ¿De acuerdo? La URSS, que era Rusia y algunos países más. Y ese bloque de Estados Unidos tenía una economía capitalista, ¿de acuerdo? Y ese bloque liderado por la URSS tenía una economía comunista. Y repito, el mundo se divide en dos bloques. Pero es que esos dos bloques se enfrentan. Capitalista y comunista se enfrentan. Y hay un problema, que empiezan a enfrentarse, empieza una carrera armamentística. Y hay un bloque, la URSS dice a los Estados Unidos, mira, tengo una bomba nuclear que mata 100.000 personas. Y dice la URSS, vaya, no puede ser, voy a hacer 2 bombas nucleares que maten 300.000 personas. Y entonces Estados Unidos dice, pues voy a hacer una bomba nuclear que mate 500.000 personas. Y dice la URSS, pues yo voy a hacer una bomba nuclear que mate 1 millón de personas. Y los Estados Unidos dicen, pues yo voy a hacer aviones que lleven bombas nucleares que no sé qué, que para matar 300 millones de personas. Y la URSS dice, pues yo voy a hacer aviones y submarinos que lleven bombas nucleares para que maten 400 millones de personas. ¿Qué está sucediendo? La URSS y los Estados Unidos entran en un pique por ver quién construye el arma más mortífera, para ver quién construye la bomba más letal. ¿Y cuál es el problema? Que llega un punto en que si ambas potencias se enfrentan, señores, se acaba el mundo, Llegamos a la última guerra mundial. Llegamos a una situación en la que todo sería apocalíptico, una especie de, no sé si habéis visto la película Mad Max. Pues eso sería si Estados Unidos y la URSS llegan a la guerra. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Llegan a tal poder armamentístico que no pueden enfrentarse directamente. Pero es que ambos saben, tanto la URSS como Estados Unidos saben perfectamente que no pueden ir a la guerra. Porque esa guerra, ¿quién la iba a ganar? Nadie. Esa guerra no la hubiera ganado nadie. Si ambos saben, tanto la URSS como Estados Unidos, que si empieza una guerra entre ambos bloques, entre ambos países, esa guerra no la gana absolutamente nadie. De hecho, llegan a acuñar un término que se llama la DMA, la destrucción mutua asegurada. La destrucción mutua asegurada. Ambos países, soy muy fan de tus podcasts, gracias Andrea, ambos países saben perfectamente que no se pueden enfrentar de manera directa. Entonces, como no se pueden enfrentar de manera directa, ¿qué hacen? Se enfrentan en terceros países. Se van, esto es como los padres que le dicen al niño, niño, no, vete al patio a jugar que va a romper el jarrón, tal, vete al patio a jugar a la pelota. Pues eso hacen Estados Unidos y la URSS. Van a terceros países y se enfrentan de manera indirecta. Los Estados Unidos apoyan a un bloque, la URSS apoyan a otro bloque y dejamos que ciudadanos de otros países se maten entre ellos. Y si el país se destroza, bueno, pues eso es el problema de ese país, ¿vale? Pero así eso es a lo que juegan Estados Unidos y la URSS durante 40 y tantos años, ¿vale? ¿Cuándo empieza la Guerra Fría? ¿Cuándo empieza a gestarse la Guerra Fría? Entre el 45 y el 47. Aquí empieza ya a gestarse esa Guerra Fría. Termina la Segunda Guerra Mundial y se reúnen las potencias vencedoras en Potsdam, la conferencia de Potsdam, para organizar el mundo de la posguerra, y ya empiezan a mirarse con malos ojos. El Reino Unido, Estados Unidos empieza a mirar con malos ojos a Stalin, el otro mira con malos ojos a Reino Unido y Estados Unidos, empiezan a mirarse con malos ojos y empieza a haber ya problemas. Por ejemplo, Irán.
Irán, que había sido ocupado durante la Segunda Guerra Mundial, por un lado los británicos al sur y por otro lado los rusos al norte, pues a ver quién se va antes de Irán. Entonces, ya hay un problema en Irán. Luego hay otro problema en el este. Resulta que la URSS, en su ofensiva en la Segunda Guerra Mundial, empieza a liberar los países del este de la ocupación nazi. Pero la URSS dijo, ya que hemos liberado los países del este, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos. Entonces la URSS se queda en esos países del este, ocupando esos países del este. ¿De acuerdo? Entonces no se quiere ir, la URSS no se quiere ir de los países del este. Luego hay otro problema en Grecia. Hay una guerra civil en Grecia. ¿De acuerdo? Entre comunistas y los procomunistas y los procapitalistas. Todo esto entre el año 45 y el año 47. Pero la cuestión más candente, ¿qué diablos pasa con Alemania? Alemania fue ocupada por los países vencedores. Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la URSS. O sea, Alemania está dividida en cuatro bloques. Alemania está dividida en 4 bloques. Un bloque ocupado por la URSS, otro bloque ocupado por Reino Unido, otro bloque ocupado por Francia, otro bloque ocupado por Estados Unidos. Pero atención, y esto es tremendo, Berlín queda en el bloque comunista, pero es que Berlín también había sido ocupada por los 4 países vencedores. Berlín, a su vez, también está dividida en 4 sectores. Una parte de la ciudad la ocupa la URSS, otra parte la ocupa Estados Unidos, otra parte la ocupa Reino Unido y otra parte la ocupa Francia. O sea, Alemania dividida en 4, pero dentro de la zona comunista está Berlín, que a su vez está dividida en 4. O sea, entre el año 45 y el año 47 vemos muchos conflictos, ¿no? ¿Qué pasa en Irán? ¿Qué pasa en los países del este? ¿Qué pasa en Grecia? ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa en Berlín? O sea, hay muchos conflictos y ya en el año 47, esto es oficial. Esto es oficial. El enfrentamiento ya va a todo trapo. El enfrentamiento ya va a ser directo y casi a muerte o a muerte directamente. O sea, el presidente de Estados Unidos, Truman, en el Congreso hace un discurso y dice que hay que frenar el comunismo, que van a hacer todo lo posible para frenar el comunismo, y que la política norteamericana, ¿de acuerdo?, se va a dedicar a frenar el comunismo. ¿Y cómo responden los soviéticos? ¿Cómo responde la URSS? Pues la URSS dice, pues nosotros vamos a frenar el capitalismo. Si ellos van a frenar el comunismo, nosotros vamos a frenar el capitalismo. ¿Y qué hace la URSS? Crea una especie de institución llamada el Comintern, ¿vale?, para dirigir y financiar partidos comunistas de todo el mundo. ¿De acuerdo? El Comintern dirige y financia partidos comunistas de todo el mundo, claro. Pero si un partido comunista de otro país, de X país, del país que sea, es financiado y dirigido desde Moscú, al final Moscú puede llegar a dirigir ese país, porque si ese partido llega al poder, al final en la práctica quien puede estar dirigiendo ese país es Moscú. ¿De acuerdo? Entonces, repito, año 47, Estados Unidos dice, hay que frenar el comunismo. La Unión Soviética responde, hay que frenar el capitalismo. Y bueno, el año 47 también es un año, si estuviera adelante, año 47. Año 47 la ONU decide que Palestina hay que dividirla. Y una parte va a ser para los palestinos, y otra parte va a ser para los judíos. Y se va a crear el Estado de Israel. Pues en el año 48, justo con la proclamación del Estado de Israel, empieza una guerra entre las naciones árabes vecinas a Israel e Israel. ¿De acuerdo? Aquí este es un conflicto que, bueno, dura casi hasta hoy, está durando ese conflicto. De una u otra manera. Atención, año 48. Bueno, esto va, esta guerra fría va ya a todo trapo. Atención, año 48. Miren, hemos dicho que Alemania está dividida en 4. Y decimos que Berlín está en la parte comunista, que a su vez está dividida en 4 partes. Pues atención a lo que decide Stalin. Stalin, que controla pues, todo el mundo soviético, todos los países comunistas, al final los controla, aunque no estuvieran en la URSS, los controlaba la URSS, ¿vale? Pues, ¿qué decide Stalin? Que hay que aislar el Berlín capitalista, el Berlín prooccidental, había que aislarlo, ¿vale? Porque si Berlín está en la zona comunista y Berlín a su vez está dividida en 4 zonas, pues el Berlín ocupado por franceses, británicos y Estados Unidos va a quedar aislado. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el año 48. ¿Qué pasa con esa zona de la ciudad? Pues los occidentales, los americanos, proveen de un puente aéreo a Berlín. Entonces, durante un año, cientos de vuelos cada día van del Berlín prooccidental a la zona del Berlín
occidental para llevarle más comida, víveres y lo que necesitasen para vivir. Ese es el puente aéreo. Los soviéticos no se les ocurre en ningún momento disparan a esos aviones, porque si disparan a esos aviones, ¿qué pasa? Estalla la guerra. Si disparan esos aviones, bye bye. Empieza la guerra. Me preguntan por aquí, ¿qué hacen con las armas? Pues ¿qué hacen con las armas? Esas armas siguen ahí. Esas armas siguen ahí. Ahora vamos a hablar de esas armas. Hola Manolo. Esas armas siguen ahí y están en el mundo. O sea, ahora mismo hay bastantes países con gran potencial nuclear. Seguimos. Y bueno, llegamos al año 49. Llegamos al año 49 y hemos dicho, volvemos a Alemania. Hemos dicho que Alemania está ocupada por franceses, británicos, americanos y soviéticos. Bien, pues atención, franceses, británicos y americanos deciden unir sus partes de Alemania y crear un país nuevo que se va a llamar la República Federal Alemana. ¿De acuerdo? Va a haber una Alemania llamada República Federal Alemana. Y hacen los soviéticos, dicen, ¿cómo responden los soviéticos a eso? Pues los soviéticos que estaban ocupando una parte de Alemania crean en ese territorio otro país llamado República Democrática Alemana. Así que a partir del año 49 tenemos dos Alemanias. República Federal Alemana, pro-occidental, y República Democrática Alemana, pro-soviética. Ojo, Berlín sigue en la zona soviética y Berlín sigue dividida, ¿no? Vamos al año 50. Y aquí ya empieza, bueno, pues ya vemos que esto se está recrudeciendo. En Corea empieza una guerra civil. Corea, la ciudadanía se divide en dos bandos. Unos que son los pro-comunistas y otros que son los pro-capitalistas. Y en Corea empieza una guerra, ¿no? Y China, que ya había triunfado la del comunismo en China, y los soviéticos apoyan a los comunistas coreanos, y en los Estados Unidos apoyan pues a sus partidarios, ¿no? A los pro-occidentales coreanos. Y empieza una guerra civil que dura 3 años, ¿de acuerdo? Empieza una guerra civil que dura 3 años, y del año 50 al año 53, y dicen las dos partes de Corea. Vamos, parece que no llegamos a ningún acuerdo, nos estamos matando, esto no va a llegar a nada nuevo, esto no va a llegar a nada bueno, ¿vale? Vamos a hacer una tregua, vamos a parar la guerra. O sea, ambos bandos en Corea, comunistas y capitalistas, aquí, atención que voy a hacer una pregunta. Ambos bandos, comunistas y capitalistas, hacen una tregua. Pactan un cese de las armas, firman un armisticio, de manera que al norte del paralelo 38 serían los comunistas, al sur del paralelo 38 serían los pro-occidentales. Y hemos dicho que firman un cese de las armas, un armisticio. Pregunto, estamos en 1953, ¿cuánto tiempo duró el armisticio entre las dos Coreas? Repito, ¿cuánto tiempo duró ese cese de las armas entre las dos Coreas? ¿Cuánto tiempo ha durado? A ver si me lo sabéis decir. Muchas gracias por tu labor que hace Juan Jesús. Saludos desde Linares. Hombre, yo soy de Jaén, Gracias. Me está ayudando muchísimo con la historia de España, historia del arte. ¡Yeah! ¡Qué bien! Me alegro mucho. El año pasado con la historia del mundo contemporáneo. Me alegro un montón. Repito, pregunta. ¿Cuánto tiempo duró? Muy bien, ya lo están diciendo por aquí. Muy bien. Oye, me encanta ver la audiencia que tengo tan culta. Oye, es que me hace ilusión. La gente mide el número de seguidores. Pues yo miro la calidad de esto y veo que tenemos una calidad, tengo una calidad de seguidores tremenda. Efectivamente, por aquí en Instagram lo están diciendo, en 1954, no. El armisticio, como bien ha dicho Saúl, como bien ha dicho Carles, como muy bien ha dicho Antonio, como muy bien ha dicho Andy por aquí, efectivamente, siguen en guerra. Corea del Norte y Corea del Sur, ¿de acuerdo? En teoría siguen en guerra. Ese armisticio sigue en vigor. Ese cese de las armas sigue en vigor. ¿De acuerdo? En teoría no ha terminado la guerra, no se ha firmado la paz entre ambas Coreas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a tratar un tema interesante. Mira, hemos dicho americanos y soviéticos no solo se enfrentan en lo militar, en terceros países, por ejemplo, también se enfrentan en el campo económico. Mire, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa está destrozada. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Para que sus países aliados se recuperen, y Estados Unidos necesita que sus aliados estén bien, porque en una economía capitalista, cuanto mejor esté tu vecino y tu cliente, más te va a comprar. Entonces, los aliados de Estados Unidos tienen que estar bien, si no, su economía capitalista colapsa. Entonces, ¿qué pasa?
Estados Unidos, para que los países aliados de Estados Unidos vayan para adelante y empiecen a reconstruirse, Estados Unidos ofrece una serie de créditos blandos a los países europeos. ¿Cómo se llama ese plan? El Plan Marshall. ¿De acuerdo? Y se crea una organización para distribuir esa ayuda, la Organización Europea para la Cooperación Económica, que luego daría paso a la Comunidad Europea, que luego daría paso a la Unión Europea. Ya repito, Estados Unidos pone en marcha un plan de ayudas económicas para los países europeos. Bien, ¿qué hace la URSS? Pues hace lo mismo. En los países que la URSS ha liberado de los nazis, crea una organización que se llama el Comecon, que es una organización para ayudar económicamente a los países del este. O sea, Estados Unidos crea el Plan Marshall para ayudar a sus aliados europeos, que luego dará lugar a la Unión Europea, y la URSS responde creando el Comecon, una organización económica que agrupa a los países del este. Pero es que, ¿qué hace Estados Unidos? Empieza a crear alianzas militares por todo el mundo, ¿de acuerdo?, para frenar a los soviéticos. Por ejemplo, en los países del norte del Atlántico se crea la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿de acuerdo?, que incluye a todos los países europeos y a Estados Unidos. En el sudeste asiático, con los países del sudeste asiático, se firma otra alianza militar que se llama la SEATO. Con Australia y Nueva Zelanda se firma otra alianza militar que se llama ANZUS. En el Próximo Oriente se firma otra alianza militar que se llama el Pacto de Bagdad. Todas estas alianzas militares de Estados Unidos, todas estas son alianzas militares que firma Estados Unidos con distintos países para frenar a los soviéticos. ¿Los soviéticos se quedan de brazos cruzados? Para nada. Los soviéticos responden a la OTAN con el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia agrupaba a todos los países del este comunista y a la URSS, y era un pacto militar. Era un pacto militar para hacer frente a los países occidentales. Pero es que además la URSS firma convenios bilaterales militares con China, Corea del Norte, Vietnam, etc. O sea, lo que hace uno tiene su respuesta en el otro. De todas estas organizaciones militares, ¿cuál sigue viva? La OTAN, ¿de acuerdo? Y más viva que nunca, además. Quiero ser profesor como tú, joder, me estáis, ojalá lo consiga, seguro que lo vas a conseguir. Qué buena merienda me estoy pegando contigo. Ya me estáis poniendo rojo. ¿Qué más? Sí que se enfrentan en el espacio. Esto es muy interesante. O sea, los americanos y los rusos no solo se enfrentan en lo militar, sino también se enfrentaron en el cine, se enfrentaron en el campo económico, pero también se enfrentan en el espacio. Se enfrentan en el campo científico-tecnológico. De manera que la URSS, atención, empieza ganando la carrera espacial. La URSS fue el primer país que manda un satélite al espacio. ¿Cómo se llamaba ese satélite? A ver quién me dice, ¿cómo se llama el satélite que mandan los rusos al espacio? ¿Cómo se llama ese satélite? ¿Cómo se llama ese satélite que mandan los rusos al espacio? El primer satélite, que empezó ganándola y ha quedado ese nombre para la historia, porque la respuesta que dio Estados Unidos, bueno, pues fue... dicen que la respuesta que Estados Unidos dio al lanzamiento de ese satélite hizo que Estados Unidos fuese mejor, fuese un país más desarrollado, y ahora lo explico, voy a ver si me llegan las respuestas. Muy bien, Vanilla Cinnamon, muy bien, M. Muy bien, Ero Gaby, muy bien, Luis, efectivamente, muy bien, Bea, muy bien visto, Sputnik. Los rusos lanzan, muy bien, Andy, joder, lo sabe todo el mundo. Los rusos lanzan un satélite que se llama el satélite Sputnik. Los americanos responden lanzando otro satélite. Los rusos responden lanzando a un astronauta que se llama Yuri Gagarin, me parece que era el nombre. ¿Y quién gana esa carrera espacial? Definitivamente la ganan los americanos. La carrera espacial la ganan los americanos en el año 69 cuando mandan a un hombre a la Luna. Cuando mandan a un hombre a la Luna, año 69. Y además, ¿por qué clavan la bandera de Estados Unidos en la Luna? Era una manera de darle en la cara un bofetón a los rusos. Mira, los americanos llegamos a la Luna, fíjate. Y dice que esto es interesante, que esa imagen del hombre llegando a la Luna inspiró a toda una generación de americanos a hacer cosas grandes. O sea, eso fue el símbolo de un país, ¿no? Un país que llega capaz de llegar a la Luna. Eso inspiró a los niños pequeños de toda una generación, oye, pues a luchar y a hacer cosas grandes, ¿no? Y eso dicen que aquello ha vivido mucho, y me parece una cosa muy bonita, ¿no? Que ver que tu sociedad, que tu país puede hacer cosas grandes, nada más que llegar a la Luna. Vamos a ver si ahora llegamos a Marte. Y ya sabéis que Elon Musk tiene un proyecto bastante serio para llegar a Marte. Vamos a ver si lo consigue y fundar una colonia
una colonia en Marte. Bonnie Sass dice, ¿en el cine también se enfrentan? Sí, ahí hubo películas, bueno, los americanos siempre le tratan a los rusos como el malo en las películas. Películas americanas de los años 50 y 60 donde retratan a los americanos, a los rusos como malos. Pues ahora mismo, ahora mismo no sé qué va a decirte títulos, pero sí hay bastante, ¿eh? Sí hay bastante. ¿Qué más? Sí, año 61. Año 61. Vamos a ver, volvemos a Alemania, volvemos a Berlín. Vamos a ver. Hemos dicho que hay dos Alemanias. República Federal Alemana, pro-occidental. República Democrática Alemana, pro-soviética. Y Berlín está en la zona pro-soviética. Pero es que Berlín está dividida, a su vez, en una parte de la ciudad es pro-occidental y otra parte de la ciudad es pro-soviética. ¿Qué pasa? Imaginaros que alguien del este, que un ciudadano comunista de los países comunistas, quería irse a los países occidentales. Quería largarse de allí. ¿Cómo podía largarse? ¿Cuál era la puerta de salida? Pues Berlín, pues cruzar la calle y ya te encuentras en la zona occidental, pides el asilo, pides un pasaporte, dices que eres un refugiado, que eres un inmigrante, no sé qué, y desde el Berlín occidental coges un avión y te vas a la zona occidental. Y se acabó. O sea, Berlín era un coladero de comunistas que se querían ir al otro lado. ¿Vale? Y esto había que frenarlo. ¿Cómo se frena? En el año 61, los soviéticos dividen Berlín, construyen un muro para dividir Berlín. ¿De acuerdo? En el año 61 se construye el muro de Berlín, ¿vale? Para dividir las dos ciudades y que los soviéticos no pudieran irse al otro Berlín, al occidental. De manera que Berlín quedó dividida, ¿de acuerdo? Durante 30 años, ¿vale? Durante 30 años estuvo el muro de Berlín dividiendo la ciudad. Esto es una historia apasionante. Primero se construyó una alambrada, luego se construyó un muro más grande, luego se construyeron dos muros, o sea, y cayó, otro día le dedicaremos, esto lo tengo que dedicar a un podcast, y cayó casi de casualidad. Un político se equivocó en una rueda de prensa en el año 89, un político empezó a leer unas medidas del gobierno diciendo que a partir de ahora aflojarían las medidas entre las dos Alemanias, dejarían que los comunistas pudieran pasar a la otra zona occidental, que iban a aflojar las medidas, no que el muro iba a caer. Y un periodista levanta la mano y le dice a este político, no me acuerdo el nombre, le dice a este político, ¿quiere decir que el muro va a caer? Era una pregunta figurada, no estaban preguntando si el muro iba a caer. Y el político empieza a mirar sus papeles y dice, sí, el muro va a caer. Y le preguntan, ¿cuándo? ¿Desde cuándo entra en vigor? Y dijo el político, empieza a mirar sus papeles, no lo encontraba, dijo, desde ahora. Y se empezó a dar la noticia de que el muro, de que se había dado la orden de que el muro caía, de que el muro había que derrumbarlo. Entonces muchos berlineses de la zona soviética se fueron a Berlín a derrumbarlo con las manos. No se había dado ninguna orden de que se tirase el muro. No había ninguna orden. Fue, digamos, el azar, la casualidad, el error de un político y el ansia de un pueblo que, en cuanto yo, que dijo, ¿qué? ¿Que cae el muro? ¡Bum! Vamos a derribarlo. Por eso esas imágenes de muchos berlineses sobre el muro celebrando la caída, ¿no? Le vamos a dedicar esto, le tengo que dedicar un buen podcast porque el tema es un temazo apasionante. Sí. Entonces, en el año 61 se construye el muro de Berlín y divide a la ciudad en dos. Atención, vamos, ¿qué había pasado en Cuba en el año 59? En el año 59 triunfa la Revolución Cubana. Y el gobierno cubano, de Fidel Castro, le pide ayuda a la Unión Soviética. La Unión Soviética le dice a Cuba, a Fidel Castro, yo te ayudo, hombre, ya verás que si te pienso ayudar. Desde luego que te voy a ayudar. Es más, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo te doy todo, víveres, recursos, lo que tú quieras, pero tú me vas a dejar, atención, la Unión Soviética a Fidel Castro, que ponga unos misiles apuntando a Estados Unidos. Me vas a dejar que ponga una base de misiles apuntando a Estados Unidos para reventarlo. Dice Fidel Castro, vale, trato hecho. Y entonces se empieza a construir una base, en Cuba, una base militar con misiles que apuntan a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se enteran, ¿y qué hacen los americanos? Kennedy ordena el bloqueo de Cuba con portaaviones. De manera que cuando llegan los portaaviones rusos con sus megacachos de misiles y van a entrar en la isla de Cuba, se encuentran, entre medias, un buque americano. Un buque ruso
otro buque americano, pum, los dos frente a frente. Quítate, no, no me quito, que te quitas, que no me quito, que te quitas, que no me quito. O sea, casi se llega a una guerra nuclear. Casi se llega a una guerra nuclear. Faltó esto para llegar a una guerra nuclear. ¿De acuerdo? Al final estaban los dos y... ¡Que me sujetas que te doy! ¡Que me sujetes, sujetadme que le doy! Estaban los dos así, ¿vale? Entonces al final hubo un acuerdo en el último momento. ¿En qué consistió el acuerdo? El acuerdo consistía en que los rusos se comprometen a no poner misiles en Cuba y los americanos se comprometen a no invadir la isla. Ese es el acuerdo, ¿de acuerdo? Ese es el acuerdo al que se llega. Me están poniendo por aquí preguntas, vamos a ver si... efectivamente, me están hablando de la perra rusa, es verdad. En un satélite se mandó una perra rusa, no sé si fue en el Sputnik, no estoy seguro. Vamos a ver, bueno, entonces, en el año 62, hemos dicho que se llega a ese acuerdo, ¿vale? Se llega a ese acuerdo, los rusos desmantelan sus misiles de Cuba y los americanos no invaden Cuba. Ahí queda el acuerdo. Y pasa en el año 62 oye, o sea, es que había un buque ruso y un buque americano frente a frente, que es que casi vamos al final de la humanidad, que eso hubiera sido el final de la humanidad. Y ya rusos y americanos dicen, esto se nos ha ido un poco de las manos. Podemos acordarnos, podemos llegar a algún acuerdo de cohabitación, no de convivencia, de cohabitación. Vamos a intentar cohabitar. Entonces, llegan a una solución. La perra laica, efectivamente, muy bien, la perrita laica es la que lanzan al espacio, muy bien, ¿cómo soy? Y Víctor me está preguntando por una cosa que voy a decir ahora mismo. Está comentando una cosa. En el año 62, rusos y americanos dicen, ¿podríamos llegar a algún acuerdo? ¿Podríamos llegar a alguna manera de convivencia o de cohabitación, mejor dicho? Y dicen rusos americanos, venga, y establecen una línea de comunicación entre la Casa Blanca y el Kremlin. ¿Cómo se llama esa línea de comunicación? El teléfono rojo. El teléfono rojo. De manera que a partir de ahora, el secretario general del Partido Comunista en la URSS y el presidente de los Estados Unidos tendrían línea directa. Y si había algún conflicto, teléfono. Amigo, ¿qué? Como Gila, ¿no? ¿Cuándo hacemos la guerra? ¿Tal? ¿La hacemos? ¿No hacemos la guerra? ¿Nos matamos? ¿Acabamos con la humanidad o no? Entonces, a partir de entonces, se supone que cuando hubiera un conflicto, ambos dirigentes podrían llamarse a través de esa línea de comunicación que le llamaron popularmente el teléfono rojo. En el año 61, hay países que están hasta las pelotas de todo. Hay países que están hasta las pelotas ya de rusos y americanos. Que yo no quiero ir ni contigo ni contigo. Que os vayáis los dos a freír espárragos, que me dejéis tranquilo. Y empiezan a hacer el movimiento de países no alineados. ¿De acuerdo? Países que no quieren estar ni con los rusos ni con los americanos. Pero es que incluso hay países comunistas que tampoco quieren estar con los rusos. Hay países comunistas que se salen del bloque soviético y que no quieren cuentas con el Kremlin. Estamos hablando, por ejemplo, de Yugoslavia y China. China incluso llega a pactar con los Estados Unidos. Y... China llega a pactar con los Estados Unidos y gracias a ese pacto entre China y Estados Unidos, China llega a tener un sillón en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, por muy comunista que fuese China, eso no impidió que hubiera una alianza entre China y Estados Unidos. Alianza que de alguna manera dura hasta ahora. O sea, por mucho que veamos las noticias que se llevan mal, ambos países se necesitan el uno al otro. Ambos países, tenemos una economía en la que ambos países se necesitan el uno al otro. Y vamos a hablar, a pesar de que hubo un intento de distensión, entre ambos bloques, la cosa... No. La tensión era demasiado grande y explotaba. Por ejemplo, en Vietnam. Resulta que Vietnam en el año 54 consiguió su independencia de los franceses. Y en el año 57, ¿qué pasa? Pues lo mismo que pasó en Corea. Parte de Vietnam quiere estar con los soviéticos y parte de Vietnam quiere estar con los occidentales. Y empieza una guerra civil. Entonces los americanos mandan unos poquitos soldados para ayudar a su aliado. Pero no son suficientes. Entonces manda otros poquitos más de soldados, pero no son suficientes. Entonces manda otros poquitos más de soldados, pero no son suficientes. Fijaros, y en el año 68 ya había 500.000 de soldados americanos en Vietnam. 500.000 de soldados americanos en Vietnam. Por eso salen las películas que todo el mundo ha luchado en el Vietnam, porque es que había muchísimos soldados, ¿de acuerdo?, en el Vietnam. ¿Qué
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la cosa se recrudece y en Estados Unidos empieza el movimiento pacifista. Empieza el movimiento pacifista que se opone a la guerra del Vietnam y finalmente el gobierno americano pues, se retira de la guerra. Se retira de la guerra, ahí os quedáis, ¿no? El gobierno americano siempre, si va a una guerra, tiene que ser con el apoyo del pueblo. Porque al ser una democracia, el gobierno que vaya a una guerra en contra de su pueblo sabe que a los 4 años pierde la guerra. Entonces, si el pueblo dice, retírate de la guerra, pues el gobierno dice, pues me retiro. Como ahora en Afganistán. A los Estados Unidos ya a nadie no le importa un pimiento a Afganistán, pues se retiran. Ya no tienen, les da igual a los americanos, les da igual a Afganistán, entonces se van a retirar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahora, atención, entre el año 72 y 74, Rusia y americanos miran sus arsenales y dicen, madre mía, 800.000 millones aquí de armas nucleares. Y cada año construimos más. ¿Para qué queremos tantas armas nucleares? Y Rusia y americanos llegaban a un acuerdo para la no proliferación de misiles intercontinentales. ¿Vale? Entonces, se llega a un acuerdo para que cada bloque no tuviese, atención, para que no tuviese más de 2.400 misiles. De manera que los rusos solo podrían mantener 2.400 misiles intercontinentales y los americanos solo podrían mantener 2.400 misiles intercontinentales. Solo. ¿Vale? Solo para destruirse solo 30 veces. ¿Sí? Con estos 2.400 misiles tenían suficiente para destruirse 30 veces y ya está. O sea, no 200, ¿no? Entonces, ese era el acuerdo, ¿no? Vaya, anda, que ya les valió, menudo acuerdo, quedarse solo con 2.400 cabezas nucleares. ¿Y qué pasa? Hemos dicho que intenta haber acuerdos por ambos bloques, pero nada. A partir del año 79, la cosa de nuevo empieza a estallar por todos lados. Mira, en el año 79 hay un conflicto en Camboya, en Nicaragua, en El Salvador, en Irán, tal. Y en todos estos países están triunfando gobiernos prosoviéticos. Todos estos países triunfan gobiernos prosoviéticos. En el año 81 llega un presidente muy republicano y mucho republicano. Sé que está mal dicho. Muy republicano. ¿Qué presidente llega en el año 81 a la Casa Blanca que es republicano, bueno, hasta el tuétano? A ver quién me sabe decir qué presidente en el año 81 llega a la Casa Blanca y es republicano. Así que no se puede ser más republicano que este hombre. ¿Qué presidente llega en el año 81 que es republicano? Dicen, qué poquitas armas nucleares. Sí, qué poquita, efectivamente, qué poquita. ¿Qué presidente es? No, Kennedy, no. Ronald Reagan, muy bien, Ronald Reagan. No. Bush padre llegó de 88, 89, no recuerdo. Nixon, no, en el año 81 llega Reagan. Ronald Reagan, en el año 81 llega al poder y bueno, si atendéis a la política americana, Ronald Reagan siempre se le pone como ejemplo de político republicano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Ronald Reagan, atención, lleva a cabo una política absolutamente, de nuevo, reactiva la política anticomunista y dice, no. Aquí frente al comunismo a muerte, quiere combatir el comunismo de todas. De forma que, atención, lleva a cabo un programa militar que, bueno, suena a risa, pero que se llama la Guerra de las Galaxias. Reagan empieza a planear un escudo que abarque todo el mundo y que evite que ningún misil llegue a Estados Unidos. Ese programa se le llama la Guerra de las Galaxias. En el año 79, en Afganistán, ¿de acuerdo? Volvemos a Afganistán, hay un conflicto y los rusos se meten en ese conflicto para ayudar a su gobierno, a su aliado, ¿no? Para imponer en Afganistán un gobierno prosoviético. ¿Qué pasa? Que los rusos quieren poner en Afganistán un gobierno prosoviético y los americanos, pues, obviamente quieren impedirlo. ¿Cómo? Pues empiezan a apoyar a la resistencia a los rusos. ¿Quiénes eran esa resistencia? Esa resistencia eran unos estudiantes, les llamaban los estudiantes, que eran gente islamista radical, ¿vale? ¿Y cómo se llamaban esos islamistas? Pues esos islamistas se llamaban los talibanes. Los talibanes. Entonces, los americanos empiezan a apoyar a los talibanes para que derroquen a los rusos. Una década de guerra. Todo el año 80, los rusos se enfangan en una guerra en Afganistán, hasta que finalmente pues, ganan los talibanes. Y entre esos guerrilleros había un tal Osama Bin Laden, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y bueno, llegamos a finales de los 80
y la economía de la URSS empieza a petar. La economía de la URSS empieza ya a flojear, empieza a resquebrajarse, y es que pasaba lo siguiente. Tanto la URSS como Estados Unidos estaban sosteniendo ejércitos y una producción armamentística tremenda. Estaban controlando cada uno a su manera, uno controlaba medio mundo y el otro controlaba medio mundo. Y eso lleva un coste. Lleva un coste. ¿Qué pasa? Que los Estados Unidos sí pueden permitirse pagar ese nivel armamentístico y los rusos no. De manera que a finales de los 80 la economía empieza a irse al garete. En el año 85 llegó un político que se llama Gorbachev, que fue el secretario general del Partido Comunista, que dirige la URSS, ¿de acuerdo? Y Gorbachev se da cuenta de que esto ya no tira más, esto no tiene ya mucho sentido. Gorbachev se da cuenta de que el proyecto de la URSS estaba llegando a su fin y empezó a aflojar. Empezó a aflojar, por ejemplo, empezó a aflojar el control que tenía sobre sus países del este. Entonces, muchos países del este comunistas, cuando ven que Gorbachev empieza a soltar cuerdas, empiezan a irse del bloque comunista, por ejemplo, y en ese contexto cae el muro de Berlín en el año 89. Y ya finalmente Gorbachev dice que no, que ponemos fin a la URSS, que ponemos fin a la URSS, y en diciembre del 91 hay un último intento de nostálgicos del comunismo, hay un golpe de Estado en Rusia. A ese golpe de Estado se pone un líder político que se llama Boris Yeltsin, ¿de acuerdo? Y ese golpe de Estado fracasa y ya ahí se disuelve la URSS. En diciembre del 91 se disuelve la URSS, forever and ever, y ya no hablamos de la URSS, ya hablamos de Rusia, ¿de acuerdo? Hablamos de Rusia. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Qué interesante, qué apasionante. Espero que haya resultado interesante. Os recuerdo que si os gusta como cuento la historia, podéis adquirir mi libro Como una historia, lo tenéis en todas las librerías y en Amazon. Y si eres estudiante y quieres sacar la mejor nota del mundo, aquí tienes mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Lo podéis adquirir en mi blog www.elprofesorinquieto.com. Muchas gracias por estar ahí. Terminamos ya la serie de directos, 4 semanas. Este directo lo voy a subir a todas mis redes sociales. Podéis verlo para la eternidad. Gracias por estar ahí. Espero que, haberos ayudado, haberos entretenido, habéis conseguido que aprendáis un poquito. Estamos viviendo una época durísima, estamos viviendo una época muy difícil. Vienen tiempos todavía, creo que peores. Creo que vienen tiempos peores y tenemos que aportar todo nuestro granito de arena, ¿vale? Con pequeñas acciones. Y bueno, espero que con estos directos habéis aportado un poquito a los que me estáis viendo, que hay muchísima gente viendo estos directos. Luego en diferido, cuando cuelgo los directos, ya llegan por miles las reproducciones. Entonces, espero haber con estos directos ayudado a que estas tardes tan duras de confinamiento, pues se haga un poquito más amenas, que nos formemos, porque la formación ahora mismo, si ya era importante, más lo va a ser. Si la formación y la educación ya era importante, pues ahora lo va a ser más todavía, ¿de acuerdo? Entonces, espero haber puesto mi granito de arena y ya está, y que gracias por haber apoyado estos proyectos, gracias por haber compartido, gracias por haber estado siempre comentando los mensajes. Luego voy a leerlo todo, a la gente de Instagram lo voy a leer todo, ¿vale? Y ya está. Lo he dicho, los próximos días lo subo, lo voy a subir a todas mis redes. Gente de Facebook, un abrazo enorme. Gente de Instagram, un abrazo enorme. Chao.